Muy buenos días, estimados alumnitos. Como ya saben, soy su profesor Julio Arapa. Vamos a continuar haciendo nuestro curso de razonamiento matemático y hoy vamos a entrar en un tema muy interesante, muy sencillo también, si lo aplicas de manera ordenada, ¿ya? Veamos bien estas explicaciones para que puedas resolver los ejercicios que te voy a dejar en la práctica del día de hoy, ¿ya? Vamos a hacer el tema de conteo de figuras, ¿ya? Para lo cual vas a aplicar algunas técnicas que ya conoces seguramente, sino que yo te voy a explicar el día de hoy, ¿ya? Así que atentos. Bueno, primero vamos a tratar de analizar qué puede ser una figura, ¿no? Una figura simplemente es es un ente matemático, el cual puede tener lados, puede ser una figura recta, puede ser una línea recta, puede tener un determinado número de lados, puede tener algún tipo de ángulos, etcétera, etcétera, ¿ya? Las figuras, generalmente las que vamos a trabajar, son figuras geométricas, ¿ya? Entonces, dentro de las cuales vamos a encontrar que las figuras pueden ser simples y compuestas, ¿ya? Nos vamos a hallar en esto para empezar a cómo puedo yo contar estas figuras, ya sean simples o sean compuestas, ¿ya? Entonces, una figura simple simplemente es aquella que no tiene otras figuras en su interior. Es una figura sencilla, ¿ya? Por ejemplo, una línea recta, ¿no? Un solo segmento, ¿no? Un segmento AB que tenemos acá, que te lo estoy mostrando. También puede ser un triángulo, perfecto, ¿no? Es una figura geométrica que tiene tres lados. Un cuadrilátero o un cuadrado en este caso, ¿no? Que tiene cuatro lados, ¿ya? Recuerda que las figuras geométricas o las figuras simples son aquellas que se presentan en forma individual, es decir, solamente hay una de ellas, no hay más, ¿ya? Yo quiero que lo tengas en cuenta esto para posteriores ejercicios y para que te puedas familiarizar con ese tipo de elementos, ¿ya? Muy bien. Estamos hablando de conteo de figuras y tenemos que, primero, hay figuras simples. También hay figuras compuestas, correcto. ¿Cuáles son esas figuras compuestas que tienen en su interior otras figuras? Por ejemplo, ¿no? Este segmento ABCD. Hay un solo segmento es el segmento AD, ¿verdad? Pero dentro del segmento hay segmento AB, ABC y CD. El segmento total es el segmento AD, pero dentro hay otros segmentos. Por eso se llama figura compuesta. Igual, me dice triángulo. El triángulo también es solo, pero tiene dentro algunas figuras, otros triángulos, ¿verdad? Inclusive tiene hasta cuadriláteros, se pueden formar, ¿verdad? Igual también este cuadrado, ¿no? El cuadrado también es un cuadrado, pero dentro también tiene más cuadriláteros. Entonces las figuras compuestas son aquellas que tienen otras figuras en su interior. Me dejo entender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para nosotros realizar el conteo de figuras, tenemos que hacerlo en forma ordenada. Porque en sí es un proceso sencillo, pero tenemos que hacerlo en forma ordenada para que nos salgan los resultados correctos, ¿ya? Muy bien, entonces ya diciendo esto, vamos a ir a la aplicación en sí de los ejercicios que vamos a dejar con algunos ejemplitos para que tú puedas hacerlo, ¿ya? Muy bien. Métodos. Los métodos de conteo de figuras van a ser, primero vamos a hacer el método de conteo directo. ¿Cómo es este? Simplemente se realiza enumerando las figuras simples que conforman la figura principal y así vamos a ir contándolas y la vamos a hallar, ¿no? Eso es simple nada más. Profesor, ¿cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera, te voy a explicar con un simple ejemplito, ¿no? ¿Cuántos segmentos hay en la presente figura? Mira, si te das cuenta son dos segmentos unidos, ¿no? Formando un ángulo, ¿ya? Y cada puntito significa cada segmento, ¿verdad? Y acá te dice, ¿cuántos segmentos hay en la figura? Entonces tú tienes que ver los segmentos que hay de punto a punto, ¿no? ¿Cuántos segmentos son? Para hacer esto, tienes que primero enumerarlo. Mira, yo lo he enumerado del 1 al 6, ¿verdad? He enumerado cada segmento con un determinado número, ¿no? Y después, ¿qué haces? Simplemente vas contando con un número. ¿Cuáles son los segmentos con un número? Lógicamente todos los que he enumerado, ¿verdad? Hay un segmento 1, un segmento 2, un segmento 3, hasta el segmento 6. Y en total serían 6 segmentos. Pero también hay segmentos que están formados por dos números. Claro, ¿verdad? Por ejemplo, el 1, 2, el 2, 3, el 4, 5 y el 5, 6. ¿Ya? Verifica bien en la figura y te das cuenta de que lo que he puesto en la pantalla es los segmentos que hay con dos números, ¿ya? Con dos números hay en esos segmentos. El 1, 2, el 2, 3, el 4, 5 y el 5, 6. Con tres números, ¿cuáles son? Claro, ya lo has visto, ¿verdad?
con 3 segmentos, ¿cuáles son? El 1, 2, 3 y el 4, 5, 6. Claro, son los únicos. No hay segmentos con más de 3. ¿Por qué? Porque en cada uno de los segmentos que forman el ángulo, cada uno de los lados, solamente hay 3 segmentos. Entonces, eso es la totalidad de segmentos que tienes. Entonces, lo único que tienes que hacer ahí, como estoy haciendo, es sumarlos. Los 6 con un número, 2 números son 4 y con 3 números son 2. Darían 12 segmentos en total. Eso es lo que tienes que hacer. Profesor, solamente con segmentos no. También puedes hacerlo con triángulos, con figura geométrica. Por ejemplo, acá, mira, es un triángulo que dentro también hay otros. Pero yo quiero saber cuál es el total de triángulos, no cuántos triángulos hay en la figura totalmente. Entonces lo único que hago es, en vez de lo voy a poner a cada área dentro del triángulo una letra, ¿no? Le pongo la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. Muy simple, ¿verdad? Y voy a ir contando con una letra. ¿Cuáles? ¿Cuántos triángulos tengo con una letra? El triángulo A, el triángulo B, el triángulo C y el triángulo D, ¿no? Dentro de esta, con una letra hay 4 triángulos, correcto. Y con 2 letras, ¿cuántos triángulos habrá? A ver, acá yo puedo encontrar el triángulo BC, ¿verdad? El triángulo AD también, ¿verdad? Entonces, si sigo buscando no voy a encontrar más, ¿no? Estoy viendo ahí, no encuentro ninguno más. Entonces, solo tendrían 2 triángulos que hay con 2 letras, el triángulo AD y el triángulo BC. Muy bien. ¿Y con 3 letras habrá? A ver, busca. Estoy buscando dentro del triángulo y efectivamente no encuentro con 3 letras, ¿verdad? No hay con 3 letras. Y seguimos. A ver, vamos a ver con 4 letras. Claro, todo el triángulo lo forman 4 letras, entonces sí hay un triángulo con 4 letras. Muy bien, con 5 letras ya no podría haber porque recuerda que solamente hay 4 letritas en total, la A, la B, la C y la D. Entonces, con eso terminamos y finalmente, ¿cuántos triángulos en total habría? Tendría que sumarlos todos y serían 7 triángulos en total. Si lo dividen en más triángulos, tú también vas a contar y vas a enumerar cada zona con una determinada letra o un número, dependiendo de cómo te sientes más cómodo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya te das cuenta de que estamos haciendo este método simple nada más, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otro método, el método por inducción se llama. ¿Qué significa? Que se utilizan relaciones matemáticas, es decir, unas fórmulas, y solo se usan para algunos tipos de figuras. Correcto, muy bien. Entonces, si tengo y voy a utilizar el método de inducción, debo saber que hay una fórmula para esto, ¿verdad? N por n más 1 sobre 2, es decir, el número de, en este caso, de segmentos. ¿Por qué? Porque en este ejemplo 1, por ejemplo, nos dice, ¿cuántos segmentos hay en la figura? Tú sí que lo puedes aplicar con el otro método, no hay problema, ¿no? Si nos vamos más atrás, te darás cuenta de que tenemos el método de conteo directo. Entonces, este método te lo halla de esta manera. Pero por esto, por inducción, simplemente lo haces mediante una fórmula. Entonces, vas a hacer lo mismo, ¿no? Vas a aplicar la fórmula y vas a darle un valor a cada segmento. ¿Cuántos segmentos tienes en esta línea recta que le he denominado metro? Hay 4 segmentos, ¿verdad? Claro, hay 4 segmentos. Entonces, ¿cómo podrías aplicar tú la fórmula acá? N, o decir, la N minúscula, significa el número de segmentos que estoy contando ahorita. Son 4. Muy bien, entonces vas a poner, como son 4 segmentos iguales, igualmente repartidos, en forma horizontal, voy a poner acá en N4. Y lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Si aplico que es N es 4, N por N más 1, N más 1 sería 5. Entre 2 sería 10. Pues en total habrían 10 segmentos, ¿correcto? Muy bien, recuerda que lo he contado cada segmento con un número, ¿ya? Simple, jovencitos. Aplicando la fórmula N por N más 1 sobre 2. Acá, mira, quiero hallar el número de triángulos. Te das cuenta de que todos están, es como si este triángulo total estuviera repartido en triángulos pequeños, ¿no? Del mismo tamaño, entre comillas, ¿no? Y son en total 8 triángulos que hay ahí. Y quiero saber cuál es el número total de triángulos. Lo que forma con 1, con 2, o con 3, o con 4. Tendrías que hacer la fórmula del conteo directo, ¿no? Pero si tú sabes la fórmula de método de inducción, no hay ningún problema, lo haces de esa manera. Son 8 triangulitos en total. Entonces, nt pongo porque voy a hallar el número de triángulos. Sería n por n más 1 sobre 2. Y esto sería 8 por 8 más 1 sobre 2. 8 más 1 es 9.
por 8, 72. Y finalmente me quedaría ¿cuánto? 72 entre 2, que sería 36. 36 triángulos en la figura. ¿Te das cuenta que es súper fácil con la fórmula? Pero esta fórmula, jovencitos, solo se realiza cuando están distribuidos de esta manera, ¿no? Cuando están distribuidos de esta manera los triángulos, ¿no? Cuando están distribuidos de manera como en el ejemplo anterior del triángulo, ¿no? El que hayamos por el método de conteo directo es distinto, no te podrías aplicar la fórmula, ¿verdad? Si están distribuidos de esta manera, claro, porque es un poquito más sencillo. Jovencitos, estamos hablando de triángulos, ¿y por qué no hablamos también de cuadriláteros? Mira, hay 9 cuadriláteros en total acá contados ya. Y acá el problema te dice, hay el número de cuadriláteros. ¿No está sencillo? Si lo harías con el método de conteo directo, tienes que decir, ¿cuáles son los de 1? Serían 9. De 2, 1 y 2, 2 y 3, ¿no? El número de cuadriláteros que forman 2 números. Y el número de cuadriláteros de 3 números también tendrías que hallar de esa manera. Pero si tú sabes la fórmula, no hay ningún problema. La fórmula sería NC, porque es el número de cuadriláteros, n por n más 1 sobre 2. Muy bien. ¿Cuánto es el número de n? N minúscula, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? Claro, porque son en total 9 cuadriláteros. Y lo reemplazas 9 por 9 más 1 sobre 2. ¿Cuánto te va a quedar acá? 9 por 10 serían 90 y serían 45 cuadriláteros en total, ¿verdad? Serían 45 cuadriláteros, no triángulos, acá ha habido una pequeña equivocación, pero serían 45 cuadriláteros en total. Jovencitos, vamos a aplicar este tema, aplicar estas formulitas y aplicar algunos ejercicios van a ser aplicados con el método de inducción. Otros van a ser aplicados, con el método de conteo directo, y otros van a ser aplicados con el método de inducción. Ya eso tú tienes que verlo, de acuerdo a lo que yo te he explicado en este momento. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo. Gracias.